Doctora Graciela, adelante. Muy buenos días a todos, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio virtual del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, que presenta quincenalmente seminarios de investigación educativa para dar a conocer avances de trabajo de investigación que nos parecen relevantes e interesantes de conocer y comentar. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Héctor Miguel Sánchez Anguiano. Él nos va a presentar el seminario Decisiones metodológicas para la construcción de trayectorias y significados de experiencias de evaluación docente en México. El maestro Héctor Miguel Sánchez Anguiano es licenciado en Educación Primaria y maestro en Gestión Educativa por el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, profesor Gregorio Torres Quintero. Se ha desempeñado como profesor de educación primaria en escuelas públicas de Colima desde 2007. También ha sido docente de la licenciatura en educación primaria y educación física del propio Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima desde 2012 a la fecha. Ha impartido clases en la licenciatura en pedagogía de la Universidad Multitécnica Profesional de 2012 a 2017. Asimismo, fue profesor de la maestría en gestión educativa del ICENCO y de la maestría en educación en el Instituto Ateneo de Colima. De 2012 a 2016, colaboró con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en proyectos de evaluación y de elaboración de reactivos de las pruebas Scale y Planea de primaria, así como en el Comité de Especialistas para la Elaboración de Especificaciones de Reactivos y en el Comité de Redacción de Informes Finales de Resultados. En 2014, fue parte del Comité Didáctico del Material para apoyar la práctica educativa, titulado Sentido Numérico. Recibió, en 2015, el reconocimiento al mérito en carrera magisterial Ignacio Manuel Altamirano como mejor docente en nivel primaria del Estado de Colima. De 2017 a 2019, colaboró con la Dirección General de Formación Continua de la SEP en el diseño y revisión de los cursos de formación de profesores, directores, ATPs y tutores de educación básica. Asimismo, en este periodo de 2017 a 2019, fue jefe del Departamento de Formación Continua y Acompañamiento en la Función en la Secretaría de Educación del Estado de Colima. Actualmente es estudiante del doctorado interinstitucional en educación del ITESO y de la Universidad Iberoamericana, programa del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Y hoy nos va a presentar avances de su proyecto de investigación doctoral. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Adelante. Disculpen, una aclaración. Hacia el final de la presentación de Miguel voy a ver cuáles son las preguntas o comentarios del público, así como también de los que nos siguen desde YouTube, a quienes también les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, doctora Graciela, por la presentación y la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí compartiendo un poco en este escenario académico, que es justamente eso, para compartir lo que se hace en cuestión de investigación educativa. Y pues también aprovecho para agradecer al director Alfonso Jiménez Moreno, director aquí del IDE, quien también brinda este espacio. Les comento que lo que les voy a presentar el día de hoy en esta intervención tiene que ver justamente con los avances de mi investigación doctoral. Y voy a permitir compartirles mi pantalla y agradezco si pueden confirmarme. Sí, se ve. Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la intervención, mi participación del día de hoy la titulé Decisiones metodológicas para la construcción de trayectorias y significados de experiencias de evaluación docente. ¿Por qué la titulé de esta manera? El día de hoy quiero que este espacio, esta intervención sea un espacio para compartir dos cosas principalmente. Primero, compartir lo que no se ve detrás del trabajo académico, es decir, las decisiones metodológicas que tomamos
todos los que estamos inmersos en un proyecto de investigación o en un proyecto de investigación doctoral o de posgrado, que generalmente no se ve. Solemos ver generalmente los resultados a través de artículos de investigación, a través de tesis, a través de ponencias, pero muy poco se sabe o muy poco se conoce sobre todo el proceso que hay detrás de eso y todas las horas de trabajo y esfuerzo que existen detrás de ese tipo de publicaciones académicas. Entonces, la principal finalidad de esta presentación es justamente esto: compartir esas decisiones metodológicas o todo ese proceso que no se ve detrás de una investigación. Y también, pues, por supuesto, aprovecharé para compartirle los resultados preliminares de la investigación que estoy realizando. Para contextualizar, esta investigación se titula Evaluación del desempeño docente en educación primaria y su relación con el desarrollo profesional, significados y trayectorias de profesores colimenses. Bueno, les voy a contar un poquito de dónde surge el interés por el tema. Yo soy profesor de educación primaria y pues desde que ingresé al sistema educativo público he estado inmerso en procesos de evaluación. En su momento participé en carrera magisterial, en el programa de estímulos a la calidad y recientemente en el programa de evaluación de promoción horizontal. Desde mi experiencia personal tengo una perspectiva particular con relación a ese tipo de programas. Pero en algún momento de mi trayectoria profesional se me invita a ser parte de la Secretaría de Educación en Colima en un departamento que abordaba justamente procesos de formación de docentes del Estado. Cuando me invitaron a trabajar en este departamento, yo acepté con mucho gusto, me llamó bastante la atención. Es un tema que me apasiona, que me gusta. Sin embargo, las letras chiquitas o lo que no se dice de esa área era una parte que muy pocos querían enfrentar en la secretaría con los que yo estaba trabajando, que era la parte del acompañamiento a maestros que estaban siendo convocados a evaluación. Yo no lo veía muy difícil porque tenía una idea bastante personal a partir de estos procesos y decía, pues, qué bueno, qué padre estar acompañando a los maestros en un proceso de evaluación. Seguramente va a ser algo muy significativo. ¿Qué sucede cuando empiezo a echar a andar la estrategia de formación y de acompañamiento para maestros que eran convocados en la evaluación del desempeño del 2014, la de la reforma educativa? De pronto empiezo a ver que llegan maestros a la oficina enojados, reclamándome, preocupados. Yo veía maestros que llegaban literal con su memoria y me decían, pásame todo lo que tengo que estudiar, aprenderme para que no me corran. Veía preocupación, veía un cúmulo de emociones que generalmente yo no asociaba con procesos de evaluación. Me llamó mucho la atención cómo una vivencia o un programa o una política educativa, en este caso de evaluación del desempeño, podía despertar tantas ideas encontradas y tan diferentes entre los maestros, y me empezó a llamar mucho la atención este tema. A partir de eso comencé a hacer mi anteproyecto para ingresar al doctorado, y pues dentro de la problematización de la investigación pues encontré lo que muchos investigadores han reportado acerca de estos procesos, desde problemas técnicos en la aplicación de instrumentos de evaluación, sobre todo aquellos que se empezaron a realizar en equipos de computadoras, por ejemplo, o desde determinadas sedes de aplicación. También encontré reportes de investigación en donde se critica el contenido de la evaluación, especialmente las pruebas escritas, los reactivos que se les presentaban a los maestros con situaciones poco contextualizadas o familiares en su tarea docente. Otros especialistas también llegaron a criticar cómo al ser la práctica docente un fenómeno, un proceso tan complejo como una evaluación que se limitaba a una prueba escrita podría decir qué tan bueno o qué tan malo o qué tan idóneo o no idóneo eres para estar en esa función. También otro elemento que encontré es el uso que se le da a los resultados de la evaluación, si es que se le da uso a esos resultados, porque muchos maestros fueron evaluados o han sido evaluados a lo largo de su trayectoria y poca información se tiene sobre qué se ha hecho al respecto con los resultados que tienen los maestros en su evaluación. Otros abordan la problematización desde los tipos de instrumentos que se utilizan, los enfoques que se utilizan también para evaluarlos,
y cómo existe una evidente desvinculación entre los procesos de evaluación docente y el desarrollo profesional. A partir de esta problematización me di cuenta que era muy importante emprender en el desarrollo de un proyecto de investigación que justamente rescatara estas vivencias de los profesores con relación a su participación en programas de evaluación. Como parte del protocolo de investigación, realicé una revisión del estado del arte sobre investigaciones que se han hecho al respecto. La hice en 3 etapas. En la primera etapa, revisé investigaciones que se han hecho en el marco del Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE, al ser uno de los escenarios académicos más importantes en nuestro país. Revisé 93 ponencias que abordarán temas de desarrollo profesional docente y evaluación del desempeño docente. En una segunda etapa, realicé una revisión de investigaciones realizadas en el marco internacional, y en la tercera etapa, algunas otras investigaciones y estudios relacionados con estos temas, pero realizados desde organismos internacionales como la OCDE y el INE. Por ejemplo, en la revisión de los documentos de las investigaciones realizadas en el Congreso de Investigación Educativa, encontré que de las 93 ponencias, la gran parte, que es el 73%, abordan temas de desarrollo profesional docente, 25% sobre evaluación del desempeño docente, y solo 1% de estas ponencias, es decir, abordaban temas relacionados, o más bien abordaban una investigación en la que se relacionaba la evaluación del desempeño con el desarrollo profesional. En la segunda etapa, que fue las investigaciones internacionales, encontré 25 investigaciones, de las cuales el 84% aborda temáticas sobre desarrollo profesional docente, 12% sobre evaluación, y solamente el 4% de investigaciones donde se vincula la evaluación con el desarrollo profesional docente. Finalmente, en las investigaciones que se realizan en el INE, tanto como en la OCDE, encontré informes de resultados en los que solo se da a conocer percepciones de los maestros sobre la evaluación, pero no tanto sobre su desarrollo profesional docente. En ese sentido, a través de la construcción de este estado del arte, pude constatar que los estudios sobre las políticas educativas representan un campo que ha ganado mucha presencia en los últimos años dentro de la investigación, tanto en el marco nacional como en el internacional. Y aunque hay muchos estudios internacionales en donde hablan sobre la importancia del punto de la convergencia entre la evaluación y el desarrollo profesional, muy poco se sabe sobre la relación que se establece entre estos dos procesos. Por ejemplo, en los estudios realizados por la OCDE y el INE, se dice que la evaluación es vista por los maestros de una forma positiva siempre y cuando esta evaluación les regrese elementos para que ellos mejoren su práctica en el aula. Sin embargo, es una de las críticas que más fuertemente se hace a los últimos esquemas de evaluación, esa falta de retroalimentación de la práctica. Y pues aquí hay dos hallazgos importantes en la revisión de ese estado del arte, que es, primero, seguir promoviendo la realización de investigaciones que recuperen la percepción docente y que tengan mayor presencia en el contexto político y nacional, y complementarlos con otros abordajes metodológicos. Aquí tengo la primera decisión metodológica que tomé dentro de este proceso. Yo creía que al entrevistar maestros y al recuperarse sus vivencias, iba a estar realizando una investigación muy innovadora y que iba a aportar cosas que nadie había descubierto. Pero al revisar estas investigaciones, me di cuenta que muchos ya lo habían hecho antes que yo y que habían descubierto cosas bastante interesantes. Entonces, ahí estaba el primer reto de mi investigación y la primera decisión metodológica. El entrevistar a los docentes y rescatar percepciones sobre sus experiencias de evaluación iba a aportar al campo de conocimiento, pero probablemente no iba a ser una investigación de tipo novedoso. Por lo tanto, la primera decisión fue complementar la investigación con otros abordajes metodológicos que probablemente yo no encontré en este estado del arte. Otro de los elementos importantes que encontré en esta revisión fue que la evaluación del desempeño docente y el desarrollo profesional docente son medios fundamentales para la mejora de la práctica, y ambos procesos necesitan estar estrechamente relacionados. Por lo tanto, sería importante que se desarrollara una investigación por mi parte en la que ambos procesos o ambos elementos fueran el punto central de análisis de la investigación. Es decir, ¿qué sucede con el desarrollo profesional de los maestros que han sido evaluados en programas
dentro de nuestro país. A partir de esto surge la pregunta central de investigación, que es cuáles son los significados de los profesores de educación primaria sobre el papel que representan los programas de evaluación del desempeño en sus trayectorias de desarrollo profesional. Para esta pregunta central están tres preguntas secundarias, que es cómo construyen sus trayectorias de desarrollo profesional, cómo se expresa la identidad profesional de los profesores a partir de su participación en programas de evaluación del desempeño y cómo moviliza su capital profesional en función de su desarrollo profesional docente. En la perspectiva teórica de la investigación, pues está compuesta por dos grandes categorías o dos grandes elementos. Por un lado tenemos las categorías teóricas descriptivas, que tiene que ver con caracterizar o conceptualizar el desarrollo profesional docente y la evaluación profesional docente. Y por otro lado, las categorías analíticas, que serían aquellos marcos referenciales que me ayudarían a entender o analizar los datos empíricos a partir de mis técnicas. En este caso, aquí hubo un proceso importante en cuanto a las decisiones teórico-metodológicas, porque el primer desafío fue primero empaparme y conocer cuál es ese panorama de opciones teóricas, analíticas que me pueden ayudar a leer los datos. Y pues en este proceso de indagación encontré propuestas como la individuación, la reflexividad, el hábitus, la sociología comprensiva, el construccionismo, el interaccionismo, la teoría de la actividad, las teorías implícitas. Creo que esta fue una de las etapas más complicadas del desarrollo de mi proyecto, del desarrollo de mi investigación, porque mucho tiene que ver con la formación que tengo. Yo soy profesor de educación primaria y mucho de las clases o de las asignaturas que yo tuve en la carrera estaban relacionadas más con prepararme para dar clases que para entender este tipo de fenómenos desde estos postulados teóricos. Fue un reto bastante importante el acceder a este tipo de teorías, a este tipo de información, el entenderlas y poder decidir si podrían ser buenos lentes para poder mirar mi investigación o poder descartarlos. En este caso, al final, después de analizar estas propuestas teóricas, me quedé con el construccionismo social, que brinda elementos en sus postulados teóricos que pueden ayudar a entenderme de manera más amplia un proceso tan complejo como el desarrollo profesional docente. Después surgieron otras dos categorías analíticas que surgieron recientemente, y al decir recientemente, literal les digo en el último mes y medio, que tiene que ver con la identidad profesional y el capital profesional. Estas dos decisiones teórico-metodológicas me ayudaron a entender la importancia de que la investigación, sobre todo en educación y la investigación cualitativa, es justamente un proceso de ida y vuelta, de regresar, de revisar, de ser congruentes metodológicamente y teóricamente hablando. De pronto uno cree que es un proceso lineal en el que haces el marco teórico, después te vas al marco metodológico, haces trabajo de campo y ya no vuelves a regresar a lo que habías hecho anteriormente. Sin embargo, al estar inmerso en los datos y al revisar todo el resultado empírico de mi investigación, me di cuenta que era necesario fortalecer las categorías teórico-analíticas de mi tesis para poder entender de una manera más profunda qué estaba sucediendo con los significados de los maestros en sus procesos de evaluación. Por lo tanto, encontré dos categorías analíticas nuevas, que es la identidad profesional y el capital profesional, que más adelante detallaré. El desarrollo profesional docente que se aborda en esta investigación parte de la idea de que es un proceso complejo. Muchas veces se suele relacionar el desarrollo profesional docente como un sinónimo de la formación continua. Sin embargo, el desarrollo profesional docente es un proceso más amplio en el que sí interviene la formación continua de los maestros, pero también existen otros procesos, otros elementos que intervienen y que pueden desarrollar o inhabilitar el propio desarrollo profesional del maestro. Entre esos se encuentran la formación continua, las condiciones laborales, la práctica docente, el aprendizaje de los estudiantes, las condiciones institucionales y algo muy importante, las condiciones de vida. Es decir, todo aquello que sucede en el acontecer personal y familiar del maestro también infiere o también interviene en las decisiones que el maestro toma en cuestiones profesionales.
Por otro lado, la evaluación educativa, pues desde la parte conceptual, surge a partir de esta necesidad de evaluar todo. Y dentro de esta necesidad o tendencia de querer evaluar todo, hay otra tendencia en la que se suele o se solía darle gran peso al trabajo docente en estos procesos de evaluación. En este marco surgen muchas políticas educativas para evaluar al docente y de estas evaluaciones pues se tienen diferentes enfoques. Tenemos el enfoque formativo y el enfoque sumativo que tienen diferentes intenciones. En algunos modelos se han trabajado parte del enfoque formativo y parte del sumativo. Otros han sido meramente sumativos, pero aquí lo importante es tener un referente para entender cuáles son las finalidades y poder caracterizar los programas de evaluación del desempeño que se han desarrollado en nuestro país. Con relación al construccionismo social, que es el marco teórico analítico de la investigación, pues esta postura nos dice que los seres humanos adquieren significado a partir de la interacción social expresada a través del lenguaje y que los significados o el sentido que le damos a nuestras vivencias justamente se construyen en una interacción con los otros, es decir, va desde lo social hacia lo interno. Justamente esto es lo que me permite tomar otra decisión metodológica, el saber que el realizar probablemente una entrevista estructurada no me iba a permitir acceder a los significados de los profesores, probablemente me iba a permitir acceder a percepciones o ideas generales, pero no al sentido que le dan a sus vivencias. Y también otro elemento importante es la importancia que le da el construccionismo social a los contextos en los que el individuo vive estas experiencias. Y aquí tenemos contextos como lo político, lo social, lo geográfico y lo histórico. A partir de todos estos elementos, se pueden identificar en la parte metodológica, pues que es una investigación del paradigma cualitativo porque nos interesa conocer significados que le dan las personas a procesos o vivencias que tienen. Decidí un enfoque biográfico y un método biográfico justamente porque me interesa conocer qué sucede con el desarrollo profesional y en los diferentes ámbitos que intervienen en el desarrollo profesional. Como técnicas, se realizó un grupo de discusión y entrevista a profundidad como instrumentos, guías de entrevista. Este era el diseño metodológico original de la investigación. Se tenían consideradas tres fases, desde la 0, que es la piloto, la fase 1 y la fase 2. Y aquí empecé a tomar decisiones metodológicas. La primera es que el trabajo de campo inicia justamente cuando estamos en medio de una pandemia, que fue casi al inicio de la pandemia. Estos grupos de discusión pues se tenían pensado realizar de forma presencial con docentes. Sin embargo, nada del trabajo de campo que se ha realizado en esta investigación ha sido cara a cara a raíz de la situación de crisis de salud que estamos viviendo todavía. Por lo tanto, en la fase 0 o la fase piloto, se desarrollaron 2 grupos de discusión con 26 maestros de educación primaria. El requisito era que fueran profesores de educación primaria y que hubieran sido evaluados en algún momento de su carrera, independientemente del programa. A través de esta fase piloto y estos grupos de discusión, tuve elementos para poder construir las guías de entrevista de la siguiente etapa y también para escoger a los participantes de la siguiente etapa de la investigación. De 26 docentes inicialmente, se iban a reducir a 12. ¿Cuáles eran las características? Las características del muestreo teórico, pues que sean profesores evaluados en su función como docentes frente a grupos en educación primaria, y una muy importante es la competencia narrativa. Si bien los 26 maestros expresaron experiencias y algunas percepciones generales sobre procesos de evaluación, la competencia narrativa permitiría que en las siguientes etapas que serían las entrevistas a profundidad, los maestros pudieran compartir con mayor claridad sus experiencias, vivencias y por lo tanto sus significados. Por lo tanto, en este estudio participan 12 docentes de entre 30 y 56 años, 11 normalistas y un pedagogo. Ahora, regreso a la parte del diseño metodológico original. Cuando estuve en esta primer fase del momento 1, que fue la entrevista en profundidad,
me di cuenta que los maestros compartían sus experiencias de manera muy amplia y muy detallada. Y muchos de los elementos que me daban en la entrevista, en la primera entrevista, estaban abordando puntos o tópicos que yo tenía pensados abordar en la segunda o en la tercera entrevista. En ese momento, pues junto con mi directora de tesis tuvimos que tomar la decisión del momento 2 y 3 que se tenía inicialmente proyectado, hacer uno solo, para que fueran nada más 2 momentos de entrevista en profundidad, y la fase 2 relacionada con la codificación, la construcción de categorías y los relatos de vida. Este fue finalmente el diseño metodológico de entrada de campo de la investigación, en donde tenemos nada más 2 momentos en la fase 1. Ahora, otra decisión metodológica que tomé recientemente tiene que ver con la fase 2, que se relaciona con el análisis de los datos. Cuando estaba construyendo los relatos de vida y las trayectorias profesionales, me di cuenta que dentro de sus entrevistas se percibía algunas lagunas cronológicamente hablando, que me dificultaban o me dejaban espacios en blanco en esas trayectorias de vida. Por lo tanto, tuve que recurrir a un último contacto con los participantes para poder afinar cuestiones de fechas, periodos, nombres de experiencias, contextos geográficos, sociales en los que se desarrollaron tales experiencias, de tal manera que el diseño metodológico quedó definitivamente de esta manera. El corpus de los datos pues está conformado por esta cantidad de cuartillas y horas de video de entrevista, que fue otro elemento que me ayudó a tomar una decisión metodológica importante. Me di cuenta que estaba ante un mar de información, mucha información muy útil, otra información no tan útil para las preguntas de investigación de este proyecto. Por lo tanto, la parte de la codificación y el análisis de las entrevistas tendría que ser muy bien pensado, porque el enfrentarme a 546 cuartillas de transcripciones de entrevista fue una tarea titánica. Es más, el simple hecho de transcribirlas lo fue en sí. Por lo tanto, visualizando ese panorama de análisis, yo veía algo bastante complicado y mucha chamba. Y de pronto es algo que no se suele decir o publicar en los artículos de investigación o en las ponencias, y que es parte de la investigación muy importante. Al final, el análisis de los datos lo hice con una codificación guiada por temas a la luz de los referentes teóricos, en este caso la concepción, el concepto teórico de desarrollo profesional docente, evaluación y del construccionismo social. Este es el primer esquema de codificación que seguí para el análisis de los datos, que lo hice a través de un software especializado, en este caso el caso del Atlas Pi. Pero pues aquí hay otra decisión metodológica importante. De pronto cuando en las clases del doctorado nos platican de este software o de otros softwares especializados, de pronto tenemos la idea de que nos resuelven la vida y nos hacen todo más fácil. Sin embargo, pues nos enfrentamos a la dura realidad de que este programa nos ayuda a organizar los datos, a identificar, a segmentar códigos, entrevistas, pero que el proceso del análisis y de la categorización analítica pues no lo hace. Es ahí cuando yo tuve que recurrir justamente a esos 2 elementos que les comenté sobre la identidad profesional y sobre el capital profesional. Voy a comentarles de manera muy general cómo ha ido hasta este momento el análisis de datos de mi investigación. La primera parte está enfocada a responder la pregunta: ¿cómo se expresa la identidad profesional de los profesores a partir de su participación en programas de evaluación del desempeño? En ese sentido, tuve que regresarme a revisión del estado del arte y qué se ha hecho en cuanto a experiencias o vivencias de evaluación de los maestros, y encontré un concepto que me permitió analizar los datos desde una perspectiva teórico-analítica, que en este caso fue la identidad docente. A partir de la revisión de la identidad docente, yo pude darme cuenta que esta fue trastocada por los programas de evaluación. ¿Qué entendemos por la identidad docente? Pues es una forma en cómo los profesores se definen a sí mismos con relación a su profesión y a su trabajo. No existe una versión definitiva o acabada de la identidad docente. Es decir, el maestro la va construyendo con cada vivencia, con cada experiencia profesional y personal,
y también la va construyendo en un proceso compartido con los otros. Por eso se dice que implica rasgos compartidos con el colectivo profesional del que forma parte. Algo interesante que encontré sobre la identidad docente y identidad profesional docente es que puede entrar en crisis o se puede desestabilizar. Es decir, cuando sucede algo alrededor, una vivencia o algo que rompe con los esquemas o con el concepto que el maestro tiene de sí mismo, de su profesión, la identidad empieza a entrar en crisis. Y fue algo que yo noté en la identidad profesional de los docentes que entrevisté para rescatar sus vivencias de evaluación. Entonces, a partir de este elemento teórico, me di cuenta o denominé a esta gran categoría como la identidad docente trastocada por los programas de evaluación. Me di cuenta que la identidad profesional de los docentes ha cambiado con relación a su participación en los programas de evaluación. Por ejemplo, por mencionar un elemento de análisis de esta categoría, un elemento arraigado fuertemente en la identidad de los maestros es la plaza definitiva. Para los profesores, el tener una plaza definitiva está relacionado con una estabilidad laboral, es tener trabajo para toda la vida y es de los aspectos que más atractivos hacen o hacían a la profesión docente en educación básica. De hecho, muchos de los maestros que deciden ser profesores, uno de sus elementos o motivos para animarse a hacerlo es justamente esto, la plaza definitiva. ¿Qué sucede con la evaluación del desempeño del 2014, por ejemplo? Se empieza a ligar los resultados de la evaluación a la permanencia en la función, es decir, desaparece esa estabilidad laboral para los maestros y este elemento fue uno de los elementos que llevó a provocar crisis de identidad de los profesionales. Otro de los elementos que encontré dentro de las categorías de análisis es que un problema de la identidad docente se relaciona con la intensificación de la profesión en el marco de programas de evaluación. Tardif, que es uno de los que más acuñan este concepto de intensificación de la profesión, se relaciona con cómo al rol docente cada vez se le exigen nuevas tareas y nuevos retos, cómo el maestro pasa de ser alguien que enseña en el salón a alguien que resuelve problemas emocionales, problemas de salud, alguien que interactúa o se relaciona con padres de familia, con la comunidad, alguien que debe de ser experto en el currículum y que debe tener un montón de conocimientos de diferentes áreas. Justamente este problema de intensificación de la profesión lo pude identificar en los maestros cuando enfrentan un proceso de evaluación. Los procesos de evaluación los maestros los viven al mismo tiempo que siguen dando clases. Es decir, el maestro que es evaluado no deja su salón, sino que lo hace de manera paralela. Entonces, aunado a todo lo que tiene que hacer dentro de su clase, dentro de su salón, con sus alumnos, tiene que preparar evidencias para subir a una plataforma, tiene que estudiar para un examen, tiene que rescatar evidencias de sus alumnos, tiene que elaborar un proyecto, tiene que ponerlo en práctica y evaluar los resultados. Entonces estamos viendo que durante el proceso de evaluación, el maestro vive o pasa por un proceso de intensificación que afecta a su identidad como profesional. Otro de los puntos que encontré en las categorías analíticas es que la identidad profesional de los docentes ha sido influenciada por el contexto político y social en los que se desarrollaron sus participaciones en programas de evaluación. Por poner un ejemplo, los maestros hacen alusión del bombardeo que vivieron en los medios de comunicación durante la reforma del 2013. Hubo una maestra que recuerdo que me decía, Miguel, a mí me daba pena decir que era maestra. Cuando me preguntaban a qué me dedicaba, yo decía que era ama de casa. Aquí tenemos un elemento que nos muestra cómo la identidad profesional fue trastocada por el contexto en el que se desarrollaron los procesos de evaluación. Fue muy interesante y la verdad fue impactante para mí poder ver cómo para los maestros llegaba un punto en que su propia profesión pasó de ser un elemento de sentirse orgullosos a un elemento para sentir vergüenza o preocupación o inestabilidad. Y es justamente ese o esos los caminos o las formas en cómo la identidad profesional se manifiesta a través de las evaluaciones.
La identidad docente responde a lo que se espera de ellos en las evaluaciones, es decir, cambia para ajustarse a los esquemas o procesos de evaluación. Recuerdo que uno de los elementos con los que se evaluaba en carrera magisterial era la elaboración de un compendio de evidencias para trabajar con niños con necesidades educativas especiales. Los maestros, si lo hacían, les daban 5 puntos extras. Entonces empezamos a ver que los maestros empezaron a voltear a ver a estos niños con necesidades educativas especiales, hacer actividades para ellos y evidenciar el trabajo con ellos. Acabándose la evaluación, dejaron de hacer esto. ¿Qué nos demuestra este tipo de evidencia empírica? Pues que los profesores ajustan lo que se espera de ellos de acuerdo a lo que los programas de evaluación les van a evaluar o les van a valorar. Enfrentarse a determinados procesos de evaluación representó una experiencia de desestabilización o crisis de su identidad profesional, como les comentaba hace un momento. La percepción de autoeficacia, que es un rasgo de la identidad docente, suele cambiar en función de los resultados que un profesor obtiene en sus evaluaciones. A los maestros les preocupaba, decían, a mí me da vergüenza reprobar y que mis compañeros se enteren que yo reprobé, porque entonces van a decir que soy un burro o que no soy buen maestro. Imagínate qué va a decir el papá de mi alumno que sabe que me fui a una segunda oportunidad. Por ejemplo, ese tipo de expresiones son muy comunes en los maestros que entrevisté. Por lo tanto, reflejan cómo la percepción de autoeficacia del maestro se ve afectada por los resultados que obtienen en una evaluación, aun cuando el maestro no esté de acuerdo con la evaluación o con los elementos que le estén evaluando. Finalmente, la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes son elementos fundamentales en la identidad docente. Los profesores decían en las entrevistas, un buen maestro es aquel que es bueno en la práctica, aquel que sabe dar clases, aquel con el que sus alumnos aprenden. Por lo tanto, estos elementos están muy marcados en la identidad profesional de los maestros y es importante que se considere en procesos de evaluación del desempeño. La segunda parte del análisis de datos tiene que ver con la primera pregunta subsidiaria, que es cómo construyen sus trayectorias de desarrollo profesional. Para esto, a partir de las narrativas, traté de reconstruir sus trayectorias profesionales. En los estudios de trayectorias profesionales se suele presentar una serie de actividades formativas o experiencias importantes en la vida del maestro, de tal manera que nos permita visualizar cómo su carrera profesional se ha desarrollado desde el momento en que tiene su formación inicial hasta el momento en que se jubila. En este caso, en los estudios de trayectoria es importante considerar algo que se le llama las transiciones. Las transiciones son los elementos que nos van a permitir hacer el análisis de los datos o la interpretación de los datos. En este caso, en esta investigación, las transiciones son las experiencias de evaluación. Les voy a compartir el ejemplo de los productos que salieron justamente del análisis de estas entrevistas, que por un lado es la narrativa y por otro lado es el biograma. Este es un ejemplo de una parte, de un fragmento de narrativa de una maestra que entrevisté, se llama Alicia. Dice Alicia, toda su trayectoria como estudiante se dio en Colima. Estas etapas se desarrollaron con la presencia de muchos maestros que ella consideraba como buenos modelos, de quienes aprendió bastante y aún recuerda con cariño, aunque también tuvo profesores no tan buenos. Considera que a veces era más la expectativa que se generaba por los rumores de otras generaciones de estudiantes que la precedieron. Desde niña acomodaba sus muñecas y les daba clases. También sentaba a sus hermanos y vecinos para enseñarles. Eran juegos que realizaba con mucha frecuencia, sus juegos. Aunque la decisión de ser maestra fue tomada desde la infancia, algunos aspectos del entorno familiar la desanimaban en ciertos momentos. En su familia nadie es maestro. Su papá y su mamá tienen la prepa trunca. Estuvo rodeada de enfermeras. Solía tener un contexto social muy limitado a su familia y al entorno cercano a su casa. Difícilmente conocía qué había más allá de eso, incluyendo dónde se preparaban los futuros docentes. Recuerda cuando sus tías de Estados Unidos le llamaban por teléfono y se burlaban de ella porque quería ser maestra. Tú estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a ser maestra? Te van a mandar a un rancho y las vacas nunca van a aprender a leer. Siempre la querían convencer de estudiar enfermería porque tienen familiares que le podían ayudar a conseguir trabajo en el IMSS. La situación económica en casa era difícil, su mamá es divorciada. En esos años, entrar a la normal era toda una hazaña porque unos cuantos eran aceptados y muchos más se quedaban en el intento.
Costear la inscripción en otra carrera de la universidad era un lujo que no podía darle su mamá. Solo tenía una oportunidad para entrar a la normal. Si no lo lograba, no iba a ser maestra. Ese es un fragmento de una de las narrativas de la maestra Alicia, por ejemplo, en este caso. Y la narrativa nos muestra los elementos que la llevaron a decidir ser maestra, su paso por la institución formadora inicial y su trayectoria desde el ingreso al sistema hasta su situación actual. Otro de los productos que se hacen del análisis de las entrevistas de profundidad es este biograma. En el biograma, lo que podemos ver es cómo se ha dado la trayectoria de la maestra en función de su desarrollo profesional docente. Como les comentaba inicialmente, la perspectiva de desarrollo docente de esta investigación es amplia y considera elementos como la formación inicial, las condiciones laborales, la formación continua y el contexto personal y familiar, que son elementos que están en esta parte del biograma. Y en esta parte del biograma tenemos los elementos o los puntos de transición, que en este caso son las participaciones en los programas de evaluación del desempeño. En el caso de la maestra Alicia, participó 2 veces en carrera magisterial, participó en 2 procesos de evaluación del desempeño y ha participado en 2 procesos de promoción de la carrera de las maestras y los maestros, que es la más reciente. De este lado pues, tenemos qué sucedió en su formación inicial y de este lado las condiciones laborales, es decir, desde cuando la maestra entra a una escuela, se cambia de centro de trabajo, en donde se ubica, cuando de pronto tiene la oportunidad de trabajar doble turno, cuando, por ejemplo, tiene impacto la participación de su evaluación en su salario cuando ingresa a la A, por ejemplo, en carrera magisterial. También tenemos otros elementos de su desarrollo profesional como la formación continua. Aquí ella hace un diplomado, aquí ella estudia la maestría, etcétera. Y también podemos ver otros elementos del contexto personal y familiar de la maestra que también influyeron en las decisiones que tomó en el plano profesional. Por ejemplo, el nacimiento de su primera hija, que fue estudiando la carrera, y el nacimiento de su segunda hija, que también tuvo repercusiones sobre las decisiones que tomó, en este caso, del estudio o de la titulación de la maestría. A rasgos generales, a partir de estos biogramas y de estas narrativas, lo que se espera es contestar la última pregunta de investigación, que es cómo moviliza su capital profesional en función de su desarrollo profesional docente. La respuesta a esta pregunta de investigación se va a hacer a partir justamente del concepto de capital profesional de Hargreaves y Fulan, que lo fragmentan o lo componen de un capital social, un capital humano y un capital decisorio. En esta parte de la investigación es en la que voy en este momento. Y pues creo que con este espacio para compartir todo el proyecto de investigación y las decisiones que he tomado, nos podemos dar cuenta que pues la elaboración de una tesis de posgrado, de una investigación con calidad científica, con calidad de rigurosidad científica, pues no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y muchas veces lo que hemos plasmado en tesis, en artículos, pues es solamente una parte de todo este proceso de decisiones que tomamos a lo largo de el desarrollo del proyecto. Les agradezco mucho su atención y pues estoy esperando con gusto sus preguntas o inquietudes con relación a lo que les acabo de presentar. Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación. Como siempre, una presentación muy concreta, muy estructurada, a pesar de que el tema es muy complejo y tiene tantas posibilidades y dimensiones de abordaje. Pues te agradecemos mucho tu participación y me gustaría saber si en el público que hoy nos acompaña aquí en la plataforma de Zoom hay alguna pregunta o comentario, duda, inquietud. La forma en que Miguel presentó el trabajo pues es muy ejemplificativo, ¿no? De los procesos de que todos estamos inmersos en esta práctica de la investigación, así es que imagino que varios de ustedes se pudieron sentir identificados con lo que él plantea y el tipo de decisiones que tuvo que tomar en diferentes momentos del proceso.
También tenemos público, también tenemos gente que nos está siguiendo en YouTube. Entonces, igualmente, si gustan pasar sus preguntas, me las van a hacer llegar para compartirlas con Miguel. Entonces, pues quedamos atentos a sus comentarios. En Facebook tenemos felicitaciones al ponente de parte de Verónica Hernández y Jesús María Gaona, en el cual lo felicitan y mencionan que es un excelente tema y muy interesante su participación. Gracias, Vane. Gracias. A ver, de nuestros estudiantes, si tienen alguna duda o comentario, adelante. O nuestros profesores, que también veo que aquí tenemos varios compañeros académicos. Yo les compartí las decisiones muy tranquilo y relajado, pero pues sabemos que las decisiones que se toman en el momento realmente no se toman de esa manera. Es un camino un poco lleno de altibajos. Yo recuerdo cuando casi tiraba la toalla por estar haciendo transcripciones. Y sé que muchos de ustedes han pasado por eso. Es un camino bastante difícil. Y a mí, por ejemplo, me da mucha risa cuando de pronto personas que no están inmersas en este campo del trabajo académico, les comparto una ponencia de 8 cuartillas y dicen, pero ¿por qué hiciste tan poquito? ¿Por qué no haces más? ¿O por qué no haces más ponencias en todo el año si nada más son de 8 cuartillas? Entonces creo que es importante que este tipo de procesos también se den a conocer porque es parte del trabajo académico, es lo que no se ve detrás de ello y que muchas veces es muy poco valorado y entendido. Creo que por eso quise presentarles esta participación de esta manera y no sé si les despertó algún recuerdo, sentimiento. Sí. Sergio Málaga, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la presentación que haces el día de hoy aquí con los colegas, tanto estudiantes como profesores del posgrado. Voy a iniciar con un comentario en lo último que dices y luego tengo un par de preguntas sobre tu trabajo. Efectivamente, los manuales de investigación educativa pues nos muestran la parte, digamos, más cruda, ¿no? De cómo trabajar con el proceso de inmersión al campo, la recogida de los datos, la sistematización y demás. Pero sobre eso también me gustaría que compartieras con nosotros en esa primera reacción, pues cómo te sentiste tú más bien al momento de excluir información, de dejar fuera, digamos, algún tipo de información que a ti te pareció relevante, pero que no estaba contemplado dentro de, por ejemplo, tus preguntas de investigación o tus objetivos. Ese es como una primera asunto que quisiera como reaccionar al respecto. ¿Qué sentiste tú al hacer este tipo de recortes del referente empírico? Y si me permites hacer también la otra pregunta, ya de una vez, en lo que se animan acá los colegas de la sala, quisiera preguntarte si a la luz de tus avances de tesis, entiendo que exploraste o te fuiste más con la categoría de identidad, pero no sé si en algún momento exploraste alguna otra categoría, por ejemplo, como la de identificación, que me parece que es como más vinculante de los procesos interpersonales, no tan, digamos, digamos, tan cruda la noción de identidad, sino más relajada desde otras categorías como la de identificación. Y también si en tu trabajo de investigación exploraste alguna dimensión emocional de los profesores, o si a la luz de la revisión y análisis de los datos surgió algo relacionado con la parte emotiva de la forma en la que los profesores efectivamente se veían vinculados o se veían, digamos, arrojados a estos procesos. Bueno, eso, me dice si algo queda y quedo atento. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Adelante. Pues sentimiento al dejar de lado información, creo que yo le decía a Ale, mi directora, y a la doctora Graciela, me duele dejar esto de lado o me duele no incluir esto porque es interesante, pero al final te das cuenta que aun cuando tengas un mar de información empírica, es importante no perder de vista las preguntas de tu investigación.
Y eso no quiere decir que la información que no estés tomando en cuenta en este momento ya no te va a servir. Puede a lo mejor ser parte de otro proyecto de investigación con una temática diferente, pero que en este momento no se da. Por ejemplo, surgió algo bastante interesante que yo solo he comentado a mi comité de evaluación, cuestiones relacionadas con el género, como las carreras de las maestras, que son madres de familia, se dan en función de ciertos elementos o de ciertos aspectos que son diferentes a las decisiones que toman maestros, que aunque sean padres de familia, no están tan fuertemente marcados. Eso me llamó mucho la atención. Sin embargo, llegó un momento en el que yo me di cuenta que pues no es un elemento para mi investigación en este momento, pero sí puede ser un elemento para abrir puertas para nuevas investigaciones que tienen que ver con esos otros temas que también es importante tratar en la carrera de los maestros. Duele, pero a la vez te das cuenta que es necesario tomar ese tipo de decisiones porque no podemos divagar o estar en cada momento cambiando de rumbo o cambiando de interés en la investigación. Creo que eso es lo que sucedió con relación a lo que me preguntas sobre la información que estoy dejando de lado. Sobre la identidad, como les comentaba, es un referente teórico que recientemente descubrí, y lo descubrí en un esfuerzo por ser más analítico en cuanto al análisis de los datos. Creo que no me quise meter con a fondo con cuestiones de emociones o con cuestiones de que siente el maestro en su identidad, en su persona, porque probablemente tendría que verme inmerso en cuestiones más de tipo psicológico que de tipo sociológico, que es lo que yo estoy manejando como enfoque en mi investigación. Y honestamente no me siento preparado con las herramientas suficientes para poder abordarlo desde un plano más psicológico. Por eso la parte de las emociones vienen incluidas en la identidad, pero tampoco se les da tanto peso porque pues en el marco teórico que tengo no es algo muy relevante para poder analizar en los datos. Sin embargo, pues es evidente que los procesos de evaluación generan emociones en los maestros y que los procesos que pasan en la carrera de un docente también generan emociones que muchas veces o desarrollan o inhabilitan o inhiben, perdón, su propio desarrollo profesional docente. Pero creo que, por ejemplo, aquí sería un buen punto para personas que estén inmersas en la investigación en el plano psicológico, que a lo mejor pudieran retomar lo que yo estoy estudiando para ahora analizarlo desde una perspectiva diferente. Sería bastante interesante, pero por el momento profesionalmente me siento limitado en el plano psicológico. Entonces, por lo tanto, me estoy enfocando a la parte de la relación del maestro con los demás y su desarrollo en diferentes contextos. Creo que por eso la parte de las emociones, la parte de la identificación, como lo comentabas, no lo estoy abordando de manera tan profunda. Gracias, Miguel. ¿Algún otro comentario? Tenemos unos cuantos minutos más. Alfonso, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Graciela, gracias Héctor por la presentación. Me parece que es un tema bien interesante que hayas compartido esta ruta, además de, por supuesto, los hallazgos que fuiste encontrando, pero sobre todo en el contexto en el que estamos con nuestros estudiantes, ¿no? A veces damos la impresión que la metodología de la investigación es muy estricta, muy rígida, muy lineal en las palabras utilizadas, y creo que escucharte a ti puede darnos, no solamente a los que pasamos por ese proceso, sino a los que están también pasando por él, un poco de aligerar esa carga y saber que es parte del proceso, si me permites la expresión, como natural en el desarrollo de las investigaciones, ¿no? Lo cual me parece sumamente valioso. Digamos, por otra parte, respecto a tu trabajo tal cual, hablabas justamente de la relación en la evaluación. A mí me parece que si bien la evaluación pues ha sido un mecanismo, o fue un mecanismo importante, ¿no? Particularmente en el sexenio anterior, la reforma del 2013, para establecer ciertas intenciones, digamos, a nivel de política educativa a nivel nacional, a mí me parece que también es, digamos, este énfasis que se hizo sobre lo que significaba a nivel general ser docente y que incluso pues tuvo estas afectaciones que incluso tú ya reportas, me parece que también tiene que ver no solamente con la evaluación, sino con
esta perspectiva tayleriana de la educación, en la cual es el docente, el responsable instruccional, digamos, ¿no? De generar eficiencia en los resultados y los logros de aprendizaje, y que el logro del aprendizaje es como el elemento hegemónico de lo que implica educación, ¿no? Entonces ahí creo que la evaluación tuvo bastante que ver, o va muy acorde con una perspectiva de esa naturaleza, aunque me parece que hay perspectivas de evaluación que no necesariamente apoyaran eso y que podrían generar otro tipo de dinámicas e identidades, me parece, ¿no? Pero bueno, esto por supuesto puede ser sujeto a discusión. En ese sentido, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu perspectiva con esta aparente nueva manera de valorar a nivel general, digamos, a nivel política nacional, de valorar la evaluación respecto a la función docente, ¿no? Ya se ha dejado de lado se han querido como despegarse, ¿no? Despegarse de diferentes líneas que antes se manejaban, y ahora pareciera que habría otro posicionamiento. Entiendo que no es parte, digamos, necesariamente de tu momento, ¿no? Del momento de tu investigación, pero ¿cuál sería tu perspectiva al respecto? Muchas gracias. Gracias, doctor, por tus comentarios. Creo que lo poco que rescaté de los participantes sobre sus procesos actuales de evaluación reflejan que al parecer no se está tomando en serio o no se están considerando las experiencias que ya se han tenido previamente en programas de evaluación, y parece ser que se está tomando muy a la ligera este tipo de programas. Un elemento que a lo mejor puede sonar muy duro es, por ejemplo, el presupuesto, cómo a partir de los procesos de promoción horizontal, muy pocos maestros han logrado promoverse en la misma función o han logrado acceder a otros puestos diferentes como la dirección o como la supervisión. Creo que sería importante ver qué sigue en cuanto a evaluación, porque muy poco se ha hecho, y los procesos que también han surgido en medio de una pandemia, también se entiende, son procesos que parece que no se están tomando con seriedad, que pareciera que los están haciendo al vapor, que están saliendo por salir, y creo que mucho de eso se refleja en el desinterés que los maestros ya están viendo, o no sé si fue tanto la sinergia de que provocó el programa anterior, que los maestros ya no quieren saber mucho de evaluación. Sin embargo, pues hay que considerar que hay maestros, por ejemplo, en el estudio de maestros, que me decían, es que tengo 10 años ganando lo mismo como maestro, y mi única forma de poder incrementar mi salario es a través de este tipo de programas o este tipo de procesos. Si el gobierno no me los da, pues yo tengo que buscar otras opciones, y es ahí cuando tenemos a maestros que se reflejan varios biogramas, que tienen que trabajar doble turno, que tienen que trabajar en labores que no tienen que ver mucho con la cuestión académica, y pues eso obviamente va a impactar en el desempeño que pueda tener el maestro con sus grupos. Creo que es urgente que se voltee a ver los pendientes en la agenda de evaluación del desempeño del gobierno actual, y que se tome con seriedad y que se tome la evidencia que hay de investigaciones sobre procesos anteriores. Creo que el maestro necesita ser, no quisiera decir premiado, porque no sería la palabra, pero sí se necesita voltear a ver esta parte del desarrollo profesional, que es la parte de las condiciones laborales, y el salario lo es, por supuesto. Un maestro que tiene un mejor salario se ve posibilitado su desarrollo profesional en este aspecto, y eso va a impactar en otras áreas de su desarrollo profesional. Entonces, es importante que se tome con seriedad, que se voltee a ver lo que está sucediendo y lo que ya se ha hecho en cuestión de evaluación del desempeño, porque parece que el tiempo se va terminando, el sexenio se va extinguiendo, y si no se hace pronto, vamos a entrar otra vez a un proceso en el que se corta e iniciamos nuevamente con borrón y cuenta nueva, y los maestros siguen ganando lo mismo desde hace 10 años. Entonces creo que sería importante voltearlo a ver con urgencia. Muchas gracias por la respuesta, Héctor. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Tenemos dos manos más levantadas. Está Karen y después el maestro Iván. Y con ello cerramos. Muchas gracias. Adelante. Hola, buenos días.
Una duda que me surgió es si además de tener que cambiar el formato en el que se recolectaron los datos, si la pandemia tuvo alguna otra implicación en la investigación o si se mencionó algo en las entrevistas, en los grupos, en el grupo de discusión acerca de este proceso que vivieron los maestros también y cómo impactó además de la evaluación en su desarrollo. Mira, probablemente el hecho de realizar una entrevista de este tipo, una entrevista en profundidad, tuvo sus limitaciones hacerlo a través del medio virtual. Por ejemplo, me tocaba ver que yo entrevistaba maestros después de estar todo el día conectados dando clases frente a una computadora. Y les mandaba un mensaje para decir, oye, te veo a las 9 de la noche, nada más para recordarte. Y puedo imaginar la cara que ponían de que tenían que regresar al frente de la pantalla a dar una entrevista, que no era una entrevista de 10, 20 minutos, eran entrevistas que iban desde 1 hora, incluso hasta 2 horas de duración, en la que los maestros tenían que estar frente a la pantalla. Creo que sí pudo haber, no sé si afectado o beneficiado el trabajarlo de esta manera, pero sí me pongo en el lugar de ellos y no sé qué tanto favoreció o no el desarrollo de las entrevistas. En cuanto al resto del trabajo de campo, pues no, se dio de esta manera. Al final ya había condiciones para poder realizar las entrevistas de manera presencial, cara a cara. Sin embargo, como ya la primera etapa se había hecho con esta modalidad, creímos que a lo mejor el hacerlo presencialmente podría tener consecuencias que a lo mejor no habíamos considerado en la investigación, no sé. Entonces quisimos mantener el mismo formato y creo que al final fue favorecedor en el sentido de que nos pudimos adaptar a los horarios de los maestros, cosa que hubiera sido muy difícil a lo mejor de la forma presencial, el que me puedan recibir en su casa, el estar en un café que no es un lugar muy apropiado para hacer una entrevista en profundidad, etcétera, pero pues al final de todos pues salimos avantes, creo, y la ventaja es que tengo videograbaciones en donde puedo escucharlos y también puedo verlos. Creo que es una de las grandes ventajas de tener las entrevistas a través de este medio. Muchas gracias, Karen y Miguel. Gracias, Karen. Iván, por favor. Hola Miguel, ¿qué tal? Pues felicidades por tu avance. Gracias por compartir con nosotros. Creo que es muy interesante para quienes estamos en este proceso también ya de concluir la tesis ya sea de maestría o de doctorado, ¿no? Pero hablando de lo cualitativo acerca de tu estudio y sobre todo del método narrativo biográfico, me llama la atención pues toda la cantidad de datos que tenías, ¿no? Toda la transcripción para conformar tu capítulo de resultados. Entiendo, vas en la parte ahorita de análisis, si entendí bien. ¿Has pensado en cómo estructurar tu capítulo de resultados con todo este mar de información a la cual te enfrentaste? Sí, ya es algo en lo que he tenido que pensar junto con mis asesores, porque pues es la manera en cómo se van a dar a conocer los resultados y los hallazgos de la investigación. Creo que los capítulos, el armado de la tesis se basan en función de las preguntas de investigación, las secundarias. Es decir, habrá un capítulo en donde se conteste a cómo se construyen las trayectorias, que es donde irá la parte de las narrativas y la parte de los diogramas. Probablemente otro en donde se responda a cómo se expresa la identidad de los maestros en los programas de evaluación, que es justamente lo que les presenté. Y un último en donde se exprese cómo es el capital profesional de los maestros a partir de poder analizar ya todos los diogramas juntos de todos los maestros, que esa y otra decisión que se me pasó comentarles. Hasta ahorita llevo 6 maestros analizados con estas herramientas. Todavía estamos pendientes en decidir si nos aventamos los otros 6 o el análisis puede ser profundo y bueno si solamente consideramos a 6 maestros de los 12, porque pues también hay que considerar que en una investigación se deben de tener en cuenta los tiempos
no podemos alargarnos en una investigación. Llevo 4 años dentro de esta investigación y creo que por muchas cuestiones necesita cerrarse, y creo que en ese sentido a lo mejor sería oportuno dejar 6, subir a 8 o aventarme los 12, no sé. Pero más o menos esa es la estructura en cómo presentaría los resultados en la tesis, y pues creo que podría dar buen material para algunas publicaciones relacionadas con esos temas. Sí, bien, muchas gracias. Sí, creo que es cuando digamos, nos aventuramos a hacer el método narrativo biográfico, como estudiante a veces somos muy ambiciosos, ¿no? Y decimos, queremos entrevistar a 10, 12, pero ya al momento de hacer el análisis es cuando te das cuenta y pues dependiendo del tutor, pero terminas bajando en mi caso a 5, ¿no? Entonces, y trabajas con eso y presentas unos resultados, considerables a partir de eso, ¿no? Pues te felicito nuevamente, gracias por responder. Gracias, Iván. Muchas gracias, Iván. Me dicen que hay 2 preguntas en Facebook. Vamos a darles oportunidad para que se puedan contestar. Sí, Vanessa. Así es. Tenemos un par de preguntas. Si quieres te planteo la primera, que es de Fabio Andrés, donde pregunta cómo transitar hacia una evaluación formativa en los docentes y qué espacios se necesitan. Plantear de una vez la segunda, por favor, Vane. Muy bien. Que tenga los La segunda pregunta es de Germán Pérez y plantea cuáles son las habilidades relevantes que los profesionales de la educación requieren contar para acompañar a los docentes en el desarrollo de habilidades y estrategias en su formación inicial y continua. Gracias. Con relación a la primera pregunta, creo que en lo que he encontrado en la literatura, que es importante que un esquema de evaluación tenga rasgos de ambos enfoques, tanto de lo formativo como de lo sumativo. Lo sumativo es lo que nos permite poder acceder, por ejemplo, a estos incrementos salariales. No podemos limitarnos solamente a una evaluación que vaya enfocada a procesos, sino que también se necesita ver un resultado a través del cual se pueda sortear o no, se pueda asignar o no un reconocimiento, una certificación o en este caso un incremento salarial. Es importante que existan rasgos de ambos enfoques dentro de los programas de evaluación. La parte de lo formativo probablemente podría mejorarse en lo que se hace con los resultados. Hay muchísima información y datos sobre qué es lo que lograron los maestros y lo que no lograron. Por ejemplo, una maestra decía, a mí me llegaron mis hojas y yo lo único que quería ver era el puntaje, pero venían otras cositas que no las vi, que no las leí. Otros maestros decían, es que yo esperaba que me dijeran, estás mal en esto y por eso te voy a dar este curso. Creo que justamente en esos elementos es en los que necesitamos mejorar los procesos de evaluación, en qué hacemos con los resultados y qué hay después de, porque pareciera que son procesos ajenos, la evaluación y la formación de los maestros, cuando podrían ser procesos que vayan ligados de manera muy íntima, pero no lo es así. También es así que hay diferentes organismos de la Secretaría de Educación, unos que se encargan de la formación y otros que se encargan de la evaluación. Desde ahí, desde la parte de la estructura, estamos viendo que hay una desvinculación de procesos que no tendría por qué existir. Entonces creo que sería importante en ese sentido acentuar la parte formativa de la evaluación con el uso que se le da a los resultados. Y sobre la segunda pregunta, no me quedó muy clara, perdón, ¿me la podrías repetir? Claro que sí. ¿Cuáles son las habilidades relevantes que los profesionales de la educación requieren contar para acompañar a los docentes en el desarrollo de habilidades y estrategias en su formación inicial y continua? Hay una maestra, una de las maestras que participaron en el estudio, que al final de la entrevista decía que le preocupaba llegar a los 60 años y ser una maestra que se duerma dando clases. Una maestra que no tenga la energía para poder atender a sus niños de primero o ser paciente para enseñarles a leer y escribir. Y ella hizo una propuesta bastante interesante que se me hizo relevante. Decía, ¿por qué no estos maestros que están llenos de
de experiencias, de conocimiento empírico o de conocimiento de la práctica y a partir de la práctica. ¿Por qué no se aprovecha el conocimiento de estos maestros para que sean ellos quienes estén dando los cursos, dando acompañamiento o en las escuelas normales formando inicialmente a los futuros maestros? Creo que la parte de la experiencia es importante, pero no lo es todo. También de pronto tenemos como que esas dos vertientes de un maestro con mucha experiencia sabe mucho y puede ayudar mucho, pero tampoco podemos quedarnos con el simple plano del aprendizaje experiencial, porque también es importante ese otro tipo de aprendizaje que no se da de manera natural en las aulas con los niños, sino que se da a partir de procesos de formación un poquito más formales o en contextos más formales. Creo que desde mi perspectiva podría haber un balance entre ambos elementos, la parte de la experiencia, pero también la parte de la formación en contextos formales. Creo que sería una buena manera de dar acompañamiento a maestros en formación inicial y en formación continua. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación, Miguel. Fue un seminario sin duda muy interesante para nuestros estudiantes. Les comunicó que Miguel está haciendo una estancia de investigación aquí en el instituto, así es que si ustedes tienen algún comentario o dudas, no duden en acercarse a él. Por aquí está, todavía estará con nosotros un periodo más, así es que pues los invito a que puedan comentar con él su trabajo o el trabajo de ustedes para que también podamos seguir haciendo estos vínculos, ¿no?, de comunicación y de crecimiento para todos. Antes de cerrar, quiero compartir con ustedes la constancia que le vamos a dar a Miguel por su participación el día de hoy. Dice: Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, otorgan la presente constancia al maestro Héctor Miguel Sánchez Anguiano por haber impartido la conferencia Decisiones metodológicas para la construcción de trayectorias y significados de experiencias de evaluación docente en México en el marco del Seminario de Investigación Educativa. Por la realización plena del hombre, Ensenada, Baja California, a 2 de marzo de 2022, firman el doctor José Alfonso Jiménez Moreno, director del instituto, y el doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas, coordinador de investigación y posgrado del INE. Así es que, pues, muchas gracias. En un ratito te la hago llegar. Quiero pedirles, por favor, que abran sus cámaras, si es posible, para que Vane nos tome una foto y quede